Nuevamente les saludo con mucho gozo. Estamos en el tema 10 del discipulado y el Espíritu Santo. Miren, hablar de la tercera persona de la Trinidad siempre ha sido muy complejo porque la aceptación por una gran parte de la cristiandad ha sido a través del dogma trinitario, pero no todos los cristianos aceptaron el dogma trinitario. Por eso tenemos que reconocer que existen otros cristianos y estos cristianos son unitarios. La primera pregunta que se hicieron la iglesia primitiva y que tuvieron que contestar es ¿quién era Jesús? Y después, ¿quién era el Espíritu Santo? Esto siempre ha sido una pregunta que ha estado desde el inicio de la cristiandad y que muchas personas en todos los tiempos se han hecho. ¿Quién es Jesús? Y este Jesús que le dicen que es el Cristo. Miren, hubo varias formas de identificar a Jesús y esto es importante que nosotros conozcamos. Este Jesús de Nazaret se le conoció como el Mesías, o sea, en griego que sería el Cristo. Después, como segundo punto, también se le reconoció como hijo de Dios, pero en Palestina era un Mesías no consolidado, ¿sí? Después, por ahí podemos ver en el Evangelio de Marcos que un ciego que se encuentra en el camino le dice a Jesús, hijo de David, y con esto se le identifica también como hijo de David, pero a esto se le da poca importancia. Después también se le conoció con el título del Hijo del Hombre. Este título es con respecto al Redentor escatológico. Otro título que se le dio fue el Siervo, término relacionado al Mesías davídico. Un término más griego fue el Kyrios, término escatológico. Después se le dio un término griego que sería Kyrios, término no escatológico, sino clásico de autoridad superior. Otro término fue Hijo de Dios, ¿sí? Era un hombre divino. Habíamos dicho que también se le había dicho Hijo de Dios, pero como Mesías no consolidado. Después se le dijo Hijo de Dios como un hombre divino. Después a otros lo reconocieron como sabiduría, otros como logos, como lo podemos ver en el Evangelio de Juan, y otros lo reconocieron como el sumo sacerdote. Esto lo podemos ver en la carta a los hebreos. Siempre se ha querido identificar a Jesús y decir quién es, pero bueno, esto es importante porque de Jesús promete que enviará al Consolador, que es el tema del día de hoy, el Espíritu Santo. Así es que los invito a que entremos un poco hacia la historia de lo que es el dogma trinitario y muy específicamente en esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Miren, en el segundo concilio ecuménico, que fue convocado por el emperador Teodosio el Grande, Teodosio Grande era español, él convocó en Constantinopla en el año 381 y participaron 150 obispos de todo Oriente. En este concilio la Iglesia de Roma no estuvo representada. El patriarca Melesio de Antioquía presidió la apertura de este concilio. El concilio fue celebrado para afirmar la verdadera doctrina del Espíritu Santo en contraposición a la falsa doctrina de Macedonio, que rechazaba la divinidad y la dignidad del Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios y que además estaba al servicio de Dios Padre y del Hijo como lo estaban los ángeles. Entre los obispos que
Participaron, estaba Gregorio el teólogo, que era el presidente del concilio, estaba Gregorio Nacioceno, Cirilo de Jerusalén y otros. Durante este concilio, la herejía de Macedonio fue rechazada. Pero quiero que entremos ya más directamente a lo que la Iglesia Metodista piensa con respecto a la doctrina de la Santísima Trinidad y en específico del Espíritu Santo. Miren, los artículos que abordan el pensamiento doctrinal de nuestra confesión de fe acerca de Dios son 4, a saber, primero, el primero de ellos es el artículo 1 de la fe en la Santísima Trinidad. El artículo 2, que es del Verbo o Hijo de Dios que fue hecho verdaderamente hombre. El artículo 3 es el de la resurrección de Cristo. Y el cuarto, que habla del Espíritu Santo. Aún cuando a través de la historia el ser humano se ha preguntado con sinceridad sobre la existencia de Dios, sobre la existencia de Jesús, siempre se ha preguntado quién es Dios. Para la Iglesia Metodista esto no es un problema. La Iglesia Metodista no discute ni cuestiona la existencia de Dios, sino la da por asentado. Y esto lo podemos ver en sus artículos de religión que dicen: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad. Estos 4 artículos mencionan las ideas principales que tiene la Iglesia Metodista acerca de la divinidad. Voy a abordar el primer artículo en donde nosotros vamos a estar viendo algo relacionado con el Espíritu Santo. El primer artículo, como lo dije, es fe en la Santísima Trinidad. Este artículo dice así: hay un solo Dios vivo y verdadero, el cual es eterno, sin cuerpo ni partes, e infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, así las visibles como las invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Como podrán ver en la imagen, esto está representado en un triángulo en donde podemos ver en la parte superior al Padre, ¿sí? En la ala derecha al Hijo y a la izquierda vamos a poder ver el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan bien, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así se ha representado la Trinidad y es lo que pues, la Iglesia Metodista también ha aceptado. El segundo artículo, como se los dije, este artículo de religión, pues aborda lo que es el Verbo, el Hijo de Dios que fue hecho verdadero hombre, y el tercero sería la resurrección de Cristo. No voy a tocar estos artículos porque ahorita estamos hablando solo del Espíritu Santo. Así es que me voy al cuarto artículo que habla del Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, y es de una misma sustancia, majestad y gloria con el Padre, con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Ya hemos visto cómo la Iglesia Metodista no tiene problemas con respecto al dogma trinitario y no tiene problemas con respecto a la divinidad. En este caso, con respecto al Espíritu Santo, pues el problema es cómo transmitir su enseñanza y cómo transmitir esta doctrina. Bueno, quiero que entremos conociendo un poco los dones espirituales. Miren, la Iglesia vive en y por el Espíritu, ¿sí? Los dones espirituales los vamos a poder ver en Romanos 12, del 6 al 8, en 1 de Corintios 12, del 9 al 12,
en sus versículos también 27 al 31 y en Efesios 4:11. El apóstol Pablo, después de hablar del cuerpo de Cristo, cambia el tema y pasa a darnos las disposiciones dadas por el Espíritu para cumplir la misión. El apóstol Pablo hace referencia a 3 aspectos importantísimos y esto, queridos alumnos, sí quiero que lo tengan ustedes bien presentes con respecto a los dones espirituales. Miren, lo primero que nos dice el apóstol Pablo, que el don del Espíritu Santo es para el ministerio. ¿Sí? O sea, los dones del Espíritu Santo no lo podemos utilizar para nuestro beneficio. Tiene que ser para el ministerio. Segundo, el poder del don es para ponerlo en práctica. O sea, no es de que yo tengo los dones y aquí yo me los quedo. No, nada. Es para ponerlos en práctica. Y tercero, los dones siempre son para la edificación de la iglesia. Esto debe de estar bien claro. Es para la edificación de la iglesia. Cuando los dones no edifican, entonces habrá que tener cuidado, ¿sí? Los dones tienen que edificar a la iglesia. Hay varias formas en cómo se han identificado estos dones y de acuerdo pues también a los diferentes teólogos estudiosos de la Biblia los han dividido de diferente forma. Yo voy a darles 3 formas como fueron aceptados los dones y los fueron identificando. Los primeros, unos teólogos los identificaron como dones de soporte, los dones de servicio y los dones de señal. Miren, los dones de soporte son los apóstoles, los profetas, ¿sí? Los que anuncian el mensaje y los pastores y maestros. A estos se les conoció como dones de soporte. Los dones de servicio serían la sabiduría y el conocimiento, la enseñanza, la fe, la sanidad, los milagros, las profecías, discernimiento de espíritus y dirigir a la comunidad. A estos los ubicaron como dones de servicio. Y por último, los dones de señal, que sería hablar en lenguas, la interpretación de las lenguas, la prédica, el servicio, la enseñanza, el animar a los hermanos y la responsabilidad. Así fue como algunos estudiosos de la Biblia pusieron los dones espirituales. Ahora quiero que veamos a otros cómo ellos los fueron identificando. Aquí los identificaron en 5 tipos de dones. Los dones ministeriales, los dones de revelación, tercero, los dones de poder, cuarto, los dones de inspiración y quinto, los dones de servicio. Miren, los dones ministeriales son precisamente don ministerial del apostolado, ¿no? Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12, 28 y en Efesios 4, 11. También están los dones ministeriales de profeta, los dones ministeriales de evangelista, como lo podemos ver en Efesios 4, 11, dones ministeriales del pastor, ¿sí? Y dones ministeriales del maestro. Los dones de revelación fueron identificados como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Estos se les identificó como los dones de revelación. Los dones de poder se les identificó al don de la fe, los dones de sanidad, ¿sí? Y los dones de operación de milagros. Estos se consideraron dones de poder. Los dones de inspiración los identificaron como el don de profecías, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, dones de inspiración. Y por último, los dones de servicio. Esto fue el don de servicio o administración, la exhortación, como lo podemos ver en Romanos 12:8, la administración o de aquel que preside, la generosidad como un don en Romanos 12:8 también, y hacer misericordia, que lo podemos encontrar también en Romanos 12:8. El don de la ayuda lo vamos a encontrar en Romanos 12:28. Por último, otros teólogos y estudiosos de la Biblia pues identificaron también
como dones primigenios o ministeriales, dones de sabiduría y revelación, dones de asistencia y funciones directivas, dones que se manifiestan dentro de nuestra vida cultica y dones administrativos o de servicio. Así identificaron los diferentes dones. Los primeros dones se les conocieron como los dones primigenios, o sea, los ministeriales. Estos dones son el apostolado, los profetas y los maestros. El apostolado, en la categoría del apóstol se incluyen no solo a los 12 que estuvieron con Jesús, sino también a otras personas más. Con los profetas se instruyen y se edifica a la comunidad local, y los maestros, el Espíritu vela por la maduración mediante profetas y maestros. Con respecto a los dones de sabiduría y revelación, podemos encontrar la palabra de sabiduría, eh, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos dones deberían representar la vida personal y solo se entienden como la capacitación de la inteligencia. Están los dones de asistencia y funciones directivas. Estos son la necesidad de la iglesia, ¿sí? Como primero de estos dones de asistencia y funciones directivas, vamos a encontrar el don de la fe, los dones de sanidad y la operación de milagros. Estos representan lo que Dios puso en la iglesia para la asistencia de los que están en necesidad. Cuarto, serían los dones que se manifiestan dentro de nuestra vida cultica, como sería el don de la profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Estos se ejercen según el buen juicio, analizando los problemas sociales y determinando adecuadamente su resolución. Y por último, están los dones administrativos o de servicio. Vamos a tener dentro de estos dones el servicio o administración, la exhortación, la administración o de aquel que preside. Vamos a tener también la generosidad, hacer misericordia y el don de ayuda. Estos dones no descansan en la jerarquía de la iglesia, de los pastores, de los ministros, ¿sí? Estos dones no descansan en esas jerarquías de puestos, sino en la capacidad dada por el Espíritu para guiar a la comunidad. Esto es con respecto a lo que conocemos los dones espirituales, pero también tenemos los frutos del Espíritu. Y miren, los frutos del Espíritu vamos a encontrar que el primero es el amor, segundo es el gozo, tercero es la paz, cuarto es la paciencia, el quinto es la benignidad, el sexto es la bondad, el séptimo es la fe, el octavo es la mansedumbre y el noveno es la templanza. Todos estos dones, ¿sí? Y los frutos son las características del Espíritu Santo. Esto es lo que la Iglesia Metodista ha creído y aceptado. Así es que por eso este tema del discipulado y el Espíritu Santo, porque cuando estamos nosotros discipulando es importante tener claridad con respecto a lo que es la tercera persona de la Trinidad, así como hemos tenido el estudio ya de Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, que es hecho verdaderamente hombre. Y esto es importante porque en algún momento alguno de las personas que estamos discipulando nos puede preguntar y nosotros tenemos que contestar, como les he dicho, tenemos que dar razón de nuestra fe. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el siguiente tema.